este video vamos a hablar acerca de la ley de Boyle, vamos a tocar un poco su teoría y seguidamente de eso haremos un ejercicio. Para comenzar hablaremos un poco de esta ley, la tenemos acá, dice de la siguiente manera: es una de las leyes de los gases ideales que relacionan el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas mantenida a temperatura constante. La ley dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión. O sea, ¿qué nos está diciendo esta ley? Primero estamos manejando lo que es presión y lo que es volumen. O sea, estamos viendo un gas y la presión, en este caso podría ser de la atmósfera. Primero vamos a copiar una fórmula. En la ley de Boyle tenemos una fórmula que está de la siguiente manera. Dice que P por V es igual a K, ¿verdad? Tenemos que P sería la cantidad de presión y V simbolizaría el volumen. Ahora K para esta ecuación en la ley de Boyle es la temperatura, y como vimos en la teoría, la K, que es la temperatura, siempre va a ser una constante. Siempre va a tener un valor fijo, o sea que no va a variar con tal la masa del gas no varíe también, sino varía la temperatura, pero para este caso casi no vamos a ver eso. Ahora, si nosotros queremos calcular algún valor, queremos ver el cambio, ¿verdad?, que hay de temperatura, tenemos que entender que la ley dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más grande sea la presión, más pequeño va a ser el volumen y viceversa. Fíjense como si estuviésemos haciendo un despeje. Si yo paso la B, ¿verdad?, la paso dividiendo, entre más grande sea ese número, pongamos que este pasa aquí abajo, entre más grande sea el número, más pequeña va a ser la cantidad de presión. Y si yo los invierto, es algo viceversa, es algo recíproco. Por eso dice que es inversamente proporcional a la presión. Ahora, si K es igual a PV, si tenemos una presión y un volumen, se puede decir por la ley de Boyle que P1, tomando en cuenta que es un inicial, que es una presión inicial, y P1, eso puede ser igual a P2 por V2. Como K es una constante, yo puedo decir que esto podría ser el mismo valor de esto. Entonces la ley de Boyle nos dice que nosotros podemos calcular la cantidad, la presión, o cómo varía la presión del volumen por medio de esta fórmula. Ahora, seguidamente de eso, de esta parte teórica, vamos a hacer un ejercicio. Bueno, aquí tenemos el ejemplo. Dice de la siguiente manera: a presión de 12 atm, 28 litros de gas a temperatura constante experimenta un cambio ocupando el volumen de 15 litros. Ahora nos pregunta calcular cuál será la presión que ejerce el gas. Lo primero que tenemos que identificar en un ejercicio son cuáles son los valores que nos están dando. Ahora, dice el ejercicio que el gas está a una presión de 12, ¿verdad?, de 12 atm. Si dice que es de 12 atm, eso significa que tenemos un P1, que sería la presión inicial, porque es la presión que inicialmente se está dando, ¿verdad? Entonces identificamos el primer valor y ese va a ser nuestro P sub 1, que es igual a 12 atm, ¿verdad? Y tenemos nuestro primer valor. Seguido de eso dice que tenemos 28 litros de gas, que lo podemos identificar. Si es la cantidad inicial de gas que tenemos, eso sería igual a nuestro V1, que sería el volumen inicial. Entonces tenemos un volumen inicial que es igual a 28 litros.
Ahora dice, experimenta un cambio ocupando el volumen de 15 litros. O sea, inicialmente estaba a esta cantidad, entonces hubo un cambio, ¿verdad? De presión que vamos a calcular y llegó a tener, ese mismo gas llegó a tener un volumen ahora de 15 litros. Eso quiere decir que no está hablando de un volumen inicial, sino final, que fue el volumen al cual está llegando. Entonces copiamos que tenemos un B2, ¿verdad? Que nuestro volumen final de 15 litros. 15 litros. Ahora bien, nos dice calcular cuál será la presión que ejerce el gas. El gas inicialmente teníamos a 28 litros. Entonces, ¿qué nos pudo haber variado aquí tomando en cuenta la fórmula? ¿Cuál es el valor que nos falta? La presión final. O sea, la presión tuvo que haber variado para que llegara a ese volumen. Entonces, decimos que no sabemos cuál es la presión final, pero esa es la que vamos a calcular. Ahora, si nos van a calcular P2, si nos fijamos en la ecuación inicial, la ecuación de Boyle, lo que tendríamos que hacer es un despeje. Si yo estoy buscando a P2, tendría que despejarlo de la fórmula original. Y si yo la despejo, sustituyendo los valores, puedo conseguirla. Ahora, ¿qué vamos a hacer seguidamente? Vamos a despejar a P2 en la fórmula inicial. Ahora, tenemos a P2, ¿verdad? Entonces, si lo voy a despejar de la fórmula inicial, tendría que pasar a B2 dividiendo hacia el otro lado. Si yo lo paso dividiendo, ella me va a dar cuánto va a valer P2. Va a ser proporcional a lo demás. Entonces, decimos que P2 es igual a B1 por P1, volumen inicial, por presión inicial, entre, luego pasa dividiendo, que será nuestro volumen final. Y aquí tenemos la fórmula despejada. Ahora, ¿qué hacemos seguidamente? Estos tres valores ya los conocemos, ¿verdad? Que son estos tres que tenemos aquí. Lo que hacemos es sustituirlos y después calculamos. Entonces, esto quiere decir que P2, o la presión final, va a ser igual a B1, que vale ¿cuánto? Vale 28 litros por P1, que vale 12. Ajá, eso sería entre B2, que ya nos dio el ejercicio, que son 15 litros. 15 litros. Ahora, lo que tenemos que hacer para calcular P2 es resolver el ejercicio, litro con litro se van, y nos queda nada más las medidas de presión. Entonces decimos que P2 es igual, y sacamos la cuenta, esto nos va a dar 22,4 ATM. Y ya tenemos así lo que nos están pidiendo, que es el P2, la presión final, y damos por terminado nuestro ejercicio. Tengan mucho cuidado en lo que es la fórmula, el despeje, son cosas básicas, pero son cosas que hay que saber identificar con ejercicio. Muchas gracias, espero que les ayude.